Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 10 de julio, que se encuentra en el segundo libro de Reyes, desde el capítulo 9, desde el verso 14 hasta el verso 26. El título del devocional se llama En el lugar del pecado. Y el devocional habla acerca de la rebelión de Jehú contra el rey Joram, que también era conocido como Joram de Israel. Y en este pasaje se culmina con la muerte de Joram y Ocosías, que era el rey de Judá. En este pasaje también se enmarca el cumplimiento de las profecías de juicio contra la casa de Acab debido a sus muchos pecados, especialmente al culto a Baal y al asesinato de Nabot. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro Dios para entender su palabra. Amado Rey, gracias por tu palabra, mi Dios, que es maravillosa, Señor, que marca un destino para nuestra vida, Señor. Gracias, mi Dios bendito, por el plan perfecto que tienes con nosotros, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra del segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, que empieza en el verso 14. Dice la palabra de Dios: Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram defendiendo a Ramot de Galat con todo Israel, a causa de Hazael, rey de Siria. Pero el rey Joram había vuelto a Jezreel para curarse de sus heridas, que los sirios le habían hecho cuando peleaba contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: Si esta es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar la noticia a Jezreel. Jehú cabalgó entonces y se fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba allí Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. El atalaya, que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo: Veo una tropa. Y Joram dijo: Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les pregunte: ¿vienen en son de paz? Y así pues, el jinete a reconocerlos y le preguntó: El rey dice: ¿vienen en son de paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Ponte detrás de mí. Y luego el atalaya avisó diciendo: el mensajero llegó hasta ellos, pero no vuelve. Entonces el rey envió otro jinete, que al llegar a donde estaban ellos dijo: el rey dice así: ¿vienen en son de paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Ponte detrás de mí. Y el atalaya volvió a decir: también éste llegó hasta ellos, pero no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, pues viene impetuosamente. Entonces dijo Joram: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno con su carro, y partieron al encuentro de Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot, el de Jezreel,
Y cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Vienes en son de paz, Jehú? Él respondió: ¿Qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, mientras le gritaba a Ocosías: ¡Traición, Ocosías! Pero Jehú tensó su arco e hirió a Joram por la espalda. La flecha le atravesó el corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: levántalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, el de Jerreel. Acuérdate, cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él: yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y en esta misma heredad te daré tu paga, dijo Jehová. Levántalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Entonces entendamos un poco esta palabra, conociendo a los personajes. ¿Quién era Jehú? Jehú era el comandante del ejército de Israel, que fue ungido por el profeta Eliseo a través de un mensajero para ser el nuevo rey y para ejecutar el juicio que Dios había dado sobre la casa de Acab. Joram, ¿quién era? Joram era el rey de Israel. Él era el hijo de Acab y el hijo de Jezabel, que le hicieron tanto daño a la nación de Israel. ¿Con quién estaba Joram? Estaba con Ocosías, que era rey de Judá, que a su vez era sobrino de Joram y que se encontraba visitando a su tío en ese momento. Y finalmente el profeta Eliseo, que era un profeta de Dios, que mandó a uno de los hijos de los profetas a ungir a Jehú. Entonces, en resumen, todo este pasaje nos habla acerca del cumplimiento de las profecías que Dios había dado contra la casa de Acab y Jezabel, que era un rey malvado que tuvo Israel, que cometió muchos pecados, principalmente la idolatría y principalmente las hechicerías de su mujer Jezabel, que también mataron profetas y que también mataron a Nabot para apoderarse de sus tierras. Jehová ya había pronunciado una sentencia. ¿Y a quién había escogido para ejecutar esta sentencia? Lo había escogido a Jehú. Amén. Yo quiero leerles un verso que me encanta, que está en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 1 y verso 2, que habla acerca del llamamiento que tuvo Isaías y que está muy relacionado con el llamamiento que tuvo Jehú. ¿Qué dice la palabra? Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano y me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Amén. Y me dijo: Israel, tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. Era una profecía que pronunció Isaías acerca de Israel, donde comparaba a Israel con una flecha, con una saeta bruñida, que en su momento iba a cumplir un propósito específico. En este caso, esta saeta que iba a hacer, iba a terminar con
reinado de Acab. Amén. De la casa de Acab, porque Joram era hijo de Acab. Entonces aquí vemos, ¿no?, que Jehú, mientras estuvo con Dios, mientras obedeció la palabra de Dios, cumplió ese propósito para el cual Dios lo llamó. Yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿cuál es el propósito para el cual Dios te llamó? ¿Hacer dinero? ¿Hacer negocios? ¿Solamente ser asistente de la iglesia y conformarte con eso? ¿O tienes un propósito, un llamado mucho mayor, mucho más grande? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Amén. Recordemos que en esta tierra estamos de paso, que nuestro destino final no es acá. Nuestro destino final, ¿cuál es? Es nuestra patria celestial, donde nuestro Rey nos está esperando, preparándonos moradas celestiales. Y recordemos que mientras estemos acá, tenemos un propósito. Todos tenemos el llamado de cumplir el gran mandamiento y ejecutar la gran comisión. Cumplir el gran mandamiento de amarnos a Dios y a nuestro prójimo. Y ejecutar la gran comisión, que es compartir esas buenas nuevas. En resumen, amar y servir a Dios. ¿Tienes claro cuál es el propósito para el cual Dios te llamó? ¿Tienes claro la misión, cómo puedes servir a Dios? Nadie puede decir que ama a Dios y no le sirve. Es mentira. Y nadie que sirve a Dios puede decir que no lo hace por amor. Si amas a Dios, le sirves. Y si sirves a Dios, lo haces porque lo amas. Volviendo al tema. Jehú, mientras estuvo obediente a la palabra de Dios, recuérdense que en Segunda de Reyes, el día de ayer, pronunciaron esta profecía, ¿no?, sobre Jehú, donde lo ungieron como nuevo rey de Israel por encargo del profeta Eliseo, ¿no? Entonces, pero también recuerden que anteriormente en Primera de Reyes ya había una sentencia contra el rey Acab, en Primera de Reyes 21:19, donde la palabra de Dios dice: y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste también y has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros de la sangre de Nabot, los perros también, tu sangre, tu misma sangre. Esto nos permite conocer los atributos de Dios. Tenemos un Dios que es grande en misericordia, un Dios que es amoroso, pero también tenemos un Dios justo que castiga la maldad, que tiene gran misericordia, pero llega un momento donde castigará la maldad de la gente. Y en este caso, utilizó a Jehú en esta época de su vida para cumplir esa sentencia. Luego ya veremos que Jehú tomó otro camino, pero ahora enfoquémonos en esta parte. Mientras obedezcamos la palabra, mientras
estemos en obediencia a la voluntad de Dios, el Señor va a bendecir el trabajo que hacemos. El Señor nos va a proteger, el Señor nos va a dar la cobertura, ¿no? Como uno de mis pasajes favoritos en Éxodo 23. Y servirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas y apartará de ti toda enfermedad. Ahí vemos una protección de Dios al que le sirve. Amén. Pero por otra parte, el significado textual de pecado es errar al blanco. Si te desvías de ese camino, también te sales de la cobertura, de la protección de Dios. Entonces, amados hermanos, quiero resumir esta palabra con algunas enseñanzas. Primero, que Dios es soberano. Dios tiene el control absoluto sobre la historia, ¿no? Sobre la humanidad. Y va a utilizar a diversas personas para cumplir tales propósitos. Segundo, que hay una justicia divina que no va a dejar sin castigo al pecado, especialmente cuando se trata de los líderes. Es en este caso el liderazgo de Israel, que se desvió a la idolatría, a la hechicería. Y tercero, que la palabra de Dios se cumple, que las profecías de Dios se cumplen de manera precisa en su tiempo. Amén. Entonces, tengamos confianza en Dios. Aunque a veces parezca que el mal prevalece, a veces parezca que no hay salida, confiemos en Dios. Amén. Obedezcamos la palabra de Dios. No nos conformemos con solamente escuchar el devocional. Haz tus propios estudios bíblicos. Amén. Y finalmente, sé instrumento de Dios. Tú y yo tenemos un propósito para el cual Dios nos llamó. No niegues tu llamado. Dios te bendiga. Amado Rey, gracias por tu maravillosa palabra, Señor. ¿Qué puedo decir ante tal cosa, Señor? Solamente rendirme a tus pies y reconocer cuán grande y maravilloso eres, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tanto yo y mi casa te sirvamos, Señor. Que yo y mi casa cumplamos el propósito para el cual tú nos llamaste, Señor. Y también mis hermanos que están escuchando el devocional, que puedan entender el propósito para el cual tú los llamaste, Señor. Y también ellos y sus casas, Señor, te sirvan y te amen. En el nombre de Jesús, amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.